Hey, hola a todos. Estamos en la Casa Murada, estudio de grabación. Tenemos ahí una cocina chula para comer. Vamos a buscar a Jesús, que nos cuente un poco qué micros hemos utilizado en esta grabación, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Hey, Hombre, buenos días. venga, estáis trabajando por una vez. Jesús, cuéntanos un poco los micros que hemos ¿Los de la utilizado. batería o los que vamos a poner al bajo? Al bajo no me importa. Vale, ya, yo soy bajista. Vamos a ver, mira, la batería nos hemos ido animando, hemos ido poniendo. Empezamos por 1, 2, 3, hasta 17. 17 Vamos a canales. ponerle uno en el bombo. El que está dentro es un Beyer 88. Para cantar lo usaba Phil Collins, que es una mala referencia, pero para el bombo suena muy bien. Y entonces ese coge el ataque y para coger el grave hemos puesto un Neumann, un 170, para coger el grave. Más o menos buscando el sitio, mientras David tocaba, yo miraba dónde el aire tenía más fuerza y en ese sitio es donde suena guay. Donde el aire tenga más potencia. Los graves mueven mucha energía, mueven el aire, tú pones la mano y notas el aire. Y ahí pones el micro, es fácil. Y normalmente sale bastante bien de fase y suena muy bien. Y nada, hemos puesto esto para que quede bonito y para que se oiga menos los platos. Ahora, un par de cosas. Nos animamos con el bombo y ya le pusimos 2 a la caja, como siempre. Mira, ven para acá. Arriba le pusimos un Telefunken. No me acuerdo cómo se llama, los modelos yo me pierdo. Telefunken 380 o 80 quizás se llama. Ponle 80. Y abajo un Shure Beta 57, que coge un poquitín más el agudito. Estos dos. Para los toms, los clásicos 421 Sennheiser, para los 4. Para el Charles, un antiguo un 451, un AKG, es esto, un AKG, que también le pusimos para el chino, porque poníamos 2 micros para los platos, los 414, esos AKGs, para coger estos platos. La idea de ponerlos tan cerca y hacer esta cabaña es que aquí nos suene menos esta reverb que oiréis ahora. Esta reverb que aquí dentro suena un poquito menos, entonces ponemos los micros cerca para que cojan menos reverberación y aquí dentro tengamos un set de batería bastante seco, con poca reverb. Y luego ponemos... Ahora uno lo he quitado porque ya hemos terminado, pero teníamos 2 como este, 2 micros de cinta Ribbon que se llaman. Teníamos este y otro aquí. Para coger un poquito de sala, los micros de cinta cogen el sonido por delante y por detrás, entonces cogíamos un poquito de sala y un poquito del kit, y sobre todo en las frecuencias más graves. Sacan un buen bombo estos micros por aquí, desde aquí suena bonito y tenemos sala. Y luego hemos puesto los pedazos micros, los caros, para coger la sala. Estos dos valen más que toda la batería, todos los micros y todo el estudio juntos. Bueno, tampoco tanto, pero casi. Y ya está, entonces luego la segunda parte serían los previos. Hemos usado para la batería previos API, previos NIF, unos Focusrite de los azules, una serie. Los API, por ejemplo, suenan muy bonitos para cosas que necesiten mucho ataque, como el bombo, la caja o los timbales. Pero bueno, un micro de la caja pasa por un NIF de los antiguos, que también suenan muy bonitos. La suma de todas las cosas y básicamente, mira, dejadme. Al final lo más importante es el tío que toca la batería. Porque si no, es una mierda. Y ya está, no hay más.